Bienvenidos a una nueva edición de Ruta al Emprendimiento aquí en Iquique Televisión. En este segmento, la monitora Nina Caqueo nos entrega nuevos antecedentes para seguir avanzando en el taller de capacitación. En esta oportunidad nos presentará el área de finanzas, la contabilidad tributaria. Buenos días, bienvenidos a esta clase taller de capacitación. También le damos la bienvenida a nuestros televidentes, a los emprendedores que nos están viendo a través de la red, la señal a través de Iquique Televisión. Y este día vamos a ver un tema que es como bien así como difícil, pero sí creo necesario, porque es un tema que ustedes tienen que tenerlo claro como emprendedores. También va a ser parte, y se los preguntan, lo que es el plan de negocio, pero también es parte importante de la información que tienen que tener ustedes como emprendedores y empresarios, de los emprendedores que se están formalizando, emprendedores que pasan a ser empresarios, ¿ya? Y el primer tema es contabilidad tributaria, ¿ya? Cuando yo voy a hacer iniciación de actividades, tengo posibilidad de hacer dos tipos de iniciación de actividades, puedo hacerla como primera categoría o puedo hacerlo como segunda de categoría, y eso va a depender mucho del tipo de actividad que yo realice, ¿ya? Ahora, veamos qué pasa con la primera categoría. Ahora, como primera categoría, y las empresas personales, generalmente los emprendedores o los microempresarios o los que recién están iniciando, generalmente son individuales, personas. Tengo la posibilidad de hacerlo, iniciación de actividades como persona natural, o puedo hacer iniciación de actividades como ya una responsabilidad limitada individual, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Resulta que cuando yo lo hago con una razón social como la responsabilidad limitada, a diferencia de la persona natural, yo limito mis responsabilidades, ¿ya? Inicialmente, como persona natural, yo respondo, si alguna vez me llega a ir mal en el negocio, respondo con todos mis bienes. Respondo con mi auto, hasta con el perro. Respondo. En cambio, cuando yo hago mi iniciación de actividad y me formalizo a través de una razón social, como esta, limito mis responsabilidades. Y las limito de acuerdo al aporte que yo hago. Y generalmente cuando tú haces un aporte dentro de la escritura de la digamos, responsabilidad individual empresarial, tengo claro cuál es mi aporte, qué es lo que coloco. Entonces, si bien es cierto, a mí me sale mucho más barato iniciarme como persona natural porque no tiene mayor costo. Yo llego, voy a impuesto interno y no tengo ningún costo en iniciar las actividades. En cambio, teniendo, digamos, formalizándome a través de una organización jurídica, es un poquito más caro. ¿Por qué? Porque tengo que ir al abogado para que me redacte la escritura, tengo que ir al notario, que me saque un extracto, luego tengo que ir al diario oficial y tengo que hacer un montón de actividades, y todas esas actividades tienen su costo, trámites, costo tiene, que a lo mejor por lo bajo me va a salir alrededor de 300.000 pesos. Entonces, a lo mejor yo les puedo decir, pucha, estamos cortos, generalmente cuando iniciamos una empresa estamos cortos de platita, iniciemos ya la empresa como persona natural. Pero cuando ya ustedes tengan ya un andar en su empresa, es conveniente que esa pueda formalizarse ya como una personalidad jurídica, ¿ya? Y la recomendable para la persona, porque es la única posibilidad que hay, que la responsabilidad individual, responsabilidad limitada individual, es la única posibilidad que tiene cuando es una persona. Cuando es individual, como dice, empresa individual de responsabilidad limitada. Esa es una recomendación que se debería hacer, digamos, ya cuando ya estuvieran caminando. Es muy importante, y es bueno que ojalá que la vayan estudiando y la tomen más adelante cuando tengan la posibilidad. Por ejemplo, cuando yo cuando yo me involucro con el servicio de impuesto interno, cuando tengo iniciación de actividades, tengo dos tipos de obligaciones administrativas y obligaciones tributarias. Y las obligaciones administrativas que tengo son, por ejemplo, mantener el libro de compra y venta, mantener el libro de balance, mantener el mayor, mantención de libros, todo lo que generalmente nos llevan los contadores, porque
dígame usted, a ver, tú tienes iniciación de actividades, Elena. Sí. ¿Qué libros lleva tu contador? El libro de caja. ¿Ya? ¿Algo más? Ya. Tengo el de balance. ¿Ya? El libro mayor no, y el FUT tampoco, porque el FUT tengo entendido que lo usa. Claro. Ya. En todo caso te felicito, porque la mayoría de las personas que uno le pregunta qué libros, qué administrativos les llevan los contadores, generalmente no saben, ¿ya? Pero la idea es que ustedes sepan que existen, así tanto como obligaciones tributarias, también existen obligaciones administrativas, ¿ya? Ahora, esto no quiero detenerme acá, sino que quiero pasar a lo que son las obligaciones tributarias, porque creo que esas son como súper importantes y que tienen, digamos, realmente un peso, y hay que ir tomándoles el peso cuando nosotros vamos a hacer iniciación de actividades. Ahora, mis obligaciones tributarias son pago de IVA. Ustedes tienen claro lo que es el IVA, ¿no es cierto? Es el impuesto al valor agregado. Pago de retención de honorarios cuando corresponda. ¿Saben cuáles son las retenciones de honorarios? Cuando ustedes, ya imagínense que ustedes tienen iniciación de actividades como primera categoría y contratan a una persona, un servicio profesional, esta persona, la única forma de pagarle y que quede contabilizado, el egreso, sería a través de una boleta honorario. Y esa boleta honorario ustedes le pagan a la persona su servicio, pero le retienen el 10%. Esa es la retención de honorario, y es cuando corresponde, porque no siempre van a utilizar esta forma, digamos, de contratar a una persona, ¿ya? Y también pagan impuestos a las rentas. Bueno, la próxima clase vamos a ver lo que es el pago de IVA y lo que son impuestos a la renta, para que ustedes tengan claro que aquí no les puedo hacer yo una clase de contabilidad porque es muy difícil por el tiempo, pero sí me interesa mucho que ustedes sí tengan claro cuáles son sus responsabilidades y qué tienen que saber pedirle al contador también, ¿ya? O sea, yo conozco muchos casos de empresarios, emprendedores que están recién empezando, de que hacen iniciación de actividades y le dejan toda la responsabilidad al contador, ¿ya? Y compran y venden y le entregan todas las cosas. Y a lo mejor les toca un muy buen contador, porque hay buenos contadores aquí en Iquique y en todas partes, y le hacen bien el trabajo. Pero también ellos hacen lo que creen ellos que está bien, y no necesariamente es lo que les sirve a ustedes también, ¿ya? Generalmente el contador trata de sacarte de no pagar muchos impuestos, pero cuando yo voy a pedir crédito, ¿qué pasa? Yo tengo que tener ganancias, tengo que demostrar que tengo utilidades. Entonces es importante que ustedes también hacer una contabilidad lo más verídica posible, que se ajuste a la realidad, que también les ayude a conseguir lo que ustedes necesitan y en lo que se proyectan. Porque si bien es cierto, todo empresario y sobre todo emprendedor existe, por ejemplo, actualmente como Cercotec, como FOSIS, como Corfo, instituciones que aportan, subvencionan digamos, a la microempresa, pero también es importante que también, digamos, para crecer, es importante obtener crédito. Así como se crece también cuando nosotros generamos nuestras utilidades, cuando reinvertimos las utilidades, pero la otra forma de crecer también es solicitando crédito. Y al solicitar crédito, no le dan crédito a cualquier persona. Usted sabe que le piden toda una documentación y tenemos que demostrar que nosotros tenemos ingresos suficientes como para responder a la deuda. Así que por eso es importante que ustedes tengan claro, como les digo, aquí no vamos a aprender a desarrollar, a hacer la contabilidad, pero sí a manejar ciertos factores, ciertos aspectos que es importante que ustedes puedan pedirle al contador para poder cumplir con su objetivo. Porque el contador, él trata de hacer su función lo mejor posible de acuerdo a lo que él piensa, pero no siempre es lo que ustedes necesitan, ¿ya? Dígame antes de... Sí, no, igual hay que tener tu cuidado con los contadores porque, por ejemplo, yo tuve un contador y resulta que yo compré con factura y yo ahí pagaba el IVA. Entonces ellos tenían que descontarme el IVA de lo que yo tenía que pagar los impuestos y resulta que tenía una diferencia como de 27.700, 800 pesos. El contador a mí me hizo pagar IVA igual
Y resulta que eso a mí me cubría por lo menos 2 o 3 meses, que no me correspondía pagar IVA. Ya y se me declaró todo el IVA de... Claro, y yo me di cuenta a través de los cursos que justamente he tomado con Corfo, con FOSI, porque te van instruyendo en eso. Entonces yo me di cuenta, cuando me fueron a hacer las clases todo, yo le mostré porque tengo todo en el computador. Entonces le mostré y me dijo, no, porque acá el contador, tú tenías 27.800 a tu favor. Entonces, por lo menos unos 2 o 3 meses tú no te correspondía pagar IVA porque en ese rato todavía pagaba poco. Entonces, ahora, por ejemplo, ya no ocupo contador porque llevo solo mi contabilidad. A través de lo mismo. Entonces uno va aprendiendo a hacer esas cosas. Es una posibilidad, o sea, así como ustedes, digamos, pueden contratar un contador, también pueden llevar su contabilidad y también acogerse a una contabilidad simplificada, ¿ya? Pero sí tienen que tener claro, y también ser ustedes, si es que van a llevar la contabilidad de ustedes, ser bien súper ordenada, y vamos a verlo después, la próxima clase, con respecto a la importancia de la documentación que vas recibiendo y la documentación que vas emitiendo también, ¿ya? Entonces, que ha entregado, porque a lo mejor ahí puede haber un error, porque uno no puede mantener. Hay una cosa, uno no puede mantener una factura, la misma factura por 3 meses, para que tú no pagues. Tú tienes que ver, o sea, emitido las boletas, de acuerdo a las boletas que tú has emitido, tú sacar ahí el porcentaje que corresponde de IVA, y en base a eso tú utilizas la factura que tienes por 27.000 pesos en un mes, pero no puedes usar 3 meses la misma factura. Bueno, llegamos hasta acá con respecto a lo que es los contribuyentes. Tenemos claro que hay contribuyentes de primera y segunda categoría. Nosotros tenemos que, Cercotec nos va a exigir hacer iniciación de actividades como primera categoría y sabemos que tenemos ciertas responsabilidades administrativas y responsabilidades con respecto a los impuestos. Hasta aquí vamos a llegar ahora. La próxima vez nos vamos a juntar para ver cuáles son los impuestos que tenemos que pagar y para tener una noción con respecto a de dónde salen y cómo se calculan, ¿ya? Así que quedamos hasta aquí, los espero en la próxima clase. También me despido de nuestros televidentes, los esperamos en nuestro próximo taller. No se olviden por la señal 102 de BTR y Quique Televisión. Hasta luego.